Bueno, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Qué bueno verlos otra vez por aquí. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola a Hola, todos. profe. Buenas Bien, noches. buenas noches, entonces, bueno, voy a llamar así rapidito, lista. Henry, ¿estás por ahí? María José, se llama, dijo por ahí que sí. Hola, pro. Ajá, ay no, este no es el mismo orden, debe ser este. Está Jean Paul, también lo vi por ahí, ¿cierto? Sí, señora. Qué bueno, por ahí está Daniel. Daniel tiene una. Vamos a dejarle ahí mientras llega. Sara ya me saludó. Y Mercedes ya también. Y Jamie también. Bueno, listo. Les cuento que me arrepentí de haber hecho ese cambio con ustedes de la exposición para hoy. No calculé bien mis juzgadas, mis cargos. Hoy teníamos que haber visto la evangelización en América Latina para entrar al nuevo tema. Es por eso que luego yo terminé diciéndoles por interno, pero no, las lecturas, entonces cuando las revisamos, y bueno, eso fue lo que pasó. Recuerden siempre que cada semana hay una lectura por hacer. Lo hablamos hace 8 días, entonces esa parte no la olviden. Las preguntas que traje para el control de lectura son muy generales, de tal forma, bueno, más o menos generales, son generales, de tal manera que por lo menos tengan una noción de lo que estamos trabajando dentro del texto, ¿vale? Pero primero voy a hacer una introducción a lo que vamos a empezar a trabajar. Bueno, ya vimos desde la parte eclesial lo que fue la reforma, lo que fueron los intentos de evangelización de parte de la Iglesia Católica, que es un tema que ustedes ya van a exponer el próximo viernes. Entonces, el próximo viernes, ¿cuál es la dinámica? El viernes nos conectamos y yo saco un papelito, o cada uno saca un papelito del tema que le corresponde. Le doy como, usted tiene que traer preparada todo el tema de la evangelización. Y el pedazo que le corresponde lo pone en 5 minutos. Igual tiene su exposición preparada sobre todo el tema. Yo voy a valorar toda la diapositiva, pero le voy a dar 5 minutos para que me hable acerca de ese tema, ¿sí? Entonces, esa va a ser como la dinámica. ¿Qué me pasó? Se me perdió Jean Paul y me apareció Henry. ¿Qué pasó con Jean Paul? Bueno, pongámosle aquí. Buenas noches, profe. Buenas noches, Henry, ¿qué tal? Pero bueno, esperemos a Bien, Jean. profe. Debe ser que tiene problemas de conexión hoy. Que sí, en modalidad remota el asunto es que donde le llega a fallar a veces en el internet ya hay que, ¿listo? Entonces vamos a mirar, esta es una diapositiva solamente recordando el abordaje con el que nosotros solemos pues llegar a lo que es historia de la iglesia, ¿vale? Entonces, sobre todo muy a propósito de cómo se dividen las épocas, porque este semestre nos correspondió ver esto. Entonces, solamente voy a compartir aquí un segundo pantalla para mostrarles el drive. Aquí un segundo, porque no me voy a detener ahí, ni siquiera la voy a abrir como tal, sino solamente esta tabla general, que ustedes ya lo vieron el semestre pasado, son como las propuestas de la periodización de la historia de la iglesia, ¿vale? Entonces, en un inicio, cuando se estudia la historia de la iglesia, está muy unido a lo eclesial y al plan salvífico. Luego, cuando llega la reforma protestante, entonces la ciencia, el conocimiento, entonces se volvió como muy objetiva y científica y perdió como ese tinte de espiritualidad. Y ahora desde el siglo XIX, siglo XX, del siglo XX al siglo XXI, como retomando la parte espiritual de lo que es estudiar la historia de la iglesia, que no solamente es mirar datos, sino mirar el movimiento de la comunidad de Cristo en medio pues del proceso y del propósito de él. Entonces, por eso en la historia de la iglesia 1, ustedes estudiarán historia antigua y historia medieval. En historia de la iglesia 2 vamos a estudiar historia moderna e historia contemporánea, ¿vale? Entonces, estamos en la época contemporánea, pero estudiando la historia nos ayuda a ver cómo fue que llegamos aquí. Entonces, vamos a ver un pequeño, ese sí es chiquito, como de 3 minuticos de un profe que subió en YouTube y que él explica toda la historia en general.
Si quieres vender online, básicamente, asegúrate de llamar la atención. básicamente vamos a mirar como las generalidades. Como para que veamos a qué es lo que nos vamos a introducir y por qué es importante conectar, estudiar historia de la iglesia, Hola, también un poco en amigos de la relación con que la historia también de la humanidad. Entonces me voy a ir a la mitad del video porque él va a explicar todo desde la prehistoria. De hecho ya les anexo el link en un momento para que después lo miren, porque si no nos da la clase de hoy es oro, toca tener mucho cuidado. Y voy a compartir pantalla, ya lo tengo aquí listo. Este es el profe, es pequeñito, son solo 2 minuticos. Voy a retroceder en 3, pero ya vamos a enfocarnos en contemporáneo y moderno. Listo. La zona tenía su propio aristócrata que mandaba en esa zona. En la Baja Edad Media se da una centralización. La figura de los reyes, de los monarcas, cobra mucha importancia y se va pasando, pues eso, como digo, de diversos puntos de poder a una centralización donde el rey, el monarca, poco a poco va dando paso a lo que luego se conocerá como la monarquía absoluta. Pasamos luego a la Edad Moderna, que va del siglo XV, como veíamos antes, del 1492 con el descubrimiento de América, al 1789 con la Revolución Francesa. En esta etapa se da una gran evolución, pues se descubren y se inventan cosas muy importantes y muy potentes, como por ejemplo la imprenta. Se descubre América y se conquista América con lo de eso proporciona muchos recursos y además abre un gran mercado, con lo cual el comercio también tiene un auge muy marcado. En esta época es cuando se da el renacimiento, tanto social como cultural, como económico, como artístico, y las ciudades cobran mucha importancia. Por lo tanto, la burguesía es ya cuando definitivamente se asienta y se erige como también pilar de la sociedad. Está la monarquía, pero ahora tiene un contrapoder que será la burguesía. Como decía, en esta época es cuando empieza a surgir la Ilustración y, por primera vez en la historia, la religión empieza a perder un poquito de importancia para centrarse en el hombre. Es decir, si antes Dios era el centro del universo, podríamos decir que en esta época el hombre empieza a ser el centro del universo. Y para finalizar, la edad contemporánea, que va del siglo XIX hasta la actualidad, como decíamos, desde la Revolución Francesa hasta hoy en día. En esta época hay cambios sociales brutales. Se pasa al sistema republicano, con lo cual es el pueblo el que ahora tendrá el poder, en lugar de antes que lo tenía la monarquía, el clero y la aristocracia. Ahora será el pueblo que, mediante votación popular, dirimirá cómo quiere ser gobernado, bajo qué sistema quiere vivir. En esta época también la Iglesia pierde mucha importancia, se queda como algo más personal y no tanto social. Hay, bueno, que voy a contaros, inventos fundamentales para el desarrollo de la humanidad, como podrían ser la máquina de vapor, la radio, Internet, que todos ellos hacen que junto a la revolución industrial y la segunda revolución industrial conocida tecnológica, la humanidad avance a pasos agigantados y se instaure lo que hoy en día conocemos como la globalización. Bien, amigos, hemos visto pues las distintas etapas, edades de la historia de forma muy resumida. Pues como veis es un periodo enorme, pero bueno, para que tengáis claro un pequeño resumen de qué etapas son y más o menos las cosas más importantes que se dieron en ellas, hemos visto pues este pequeño resumen de las edades de la historia. Espero que os haya gustado y, como siempre, recordaros que en nuestra página web encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que bien seguro os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.
Bueno, perfecto. Nos introducimos hoy entonces en lo que va a ser la época moderna y que de hecho, bueno, aquí ya lo estamos delimitando, pero que algunos de los elementos que nos ha comentado el autor, pues es bueno remarcarlos. O sea, desde prácticamente la Reforma Protestante, que fue muy importante porque abrió, digamos, como que lamentablemente en un momento la Iglesia Católica no solamente influyó en el detenimiento, pues de lo que fue la parte espiritual del ser humano, del encuentro con Dios, y en la propagación de ciertas ideas que realmente pues deshumanizaban, pero también la Reforma Protestante va a promover a través de Calvino, de Lutero, directa o indirectamente, el desarrollo de lo que va a ser las ciencias, el humanismo y el retomar nuevamente pues una visión más científica de la realidad, ¿vale? Entonces, estos siglos que van a ir más o menos hasta, que van a marcarse también por la revolución industrial, van a también hacer que la misma iglesia cristiana se mueva. Ahora, no es una iglesia cristiana universal, católica, romana, con sede en Roma. Ahora son tres grandes líneas del cristianismo, que es la Iglesia Católica y aquellos que se mantienen, digamos, fieles a una línea tradicional y a la tradición, porque es que principalmente algo que es la marca de la Iglesia Católica va a ser la tradición de los concilios, la tradición de sus procesos, lo que de alguna manera va a ser la Iglesia de Oriente, es separarse de aquellos elementos que doctrinalmente no estaban de acuerdo, y también porque Roma ya estaba muy lejana de Oriente, de Constantinopla, y pues ellos funcionaban por patriarcados, entonces administrativamente no se sentía pues como tampoco ese acompañamiento. Y finalmente la Iglesia Reformada, que procura el volver a las raíces, el formular pues un nuevo proyecto eclesial, sin olvidarse pues que de alguna manera se fue católico pues hasta la Reforma, y también se conservan ciertas, sobre todo la doctrina fundamental, que era algo que hemos comentado hace ocho días, el viernes que estuve con ustedes, ¿vale? Entonces, en ese orden, reitero en el trabajo que nosotros estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer este semestre. Entonces, como les comentaba hace 8 días, la idea es que ustedes hacen una lectura de las páginas que les envío, que les corresponde, que ya les recordé a través de Daniel. Hacemos un control, bueno, de esa lectura para dar cuenta que realmente ustedes están preparando, bueno, para la clase. Vamos semana a semana con ello. Y luego, pues yo también procedo a compartir mi tema. Entonces, aquí fue donde yo me desordené completamente, porque lo vi tan fácil decir que sí, pero la idea era que ustedes hoy exponían, cerramos el tema de la evangelización en América, y luego el viernes yo tenía todo mi viernes para trabajar con ustedes el tema, ¿vale? Pero no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en el tiempo que nos corresponde es dedicarnos al control de lectura, ¿vale? Entonces, usted abre un documento en Word y va a responder las siguientes inquietudes a partir de lo que leyó. No vaya a buscar otras fuentes, diga, porque, ay, no, preguntémosle aquí rapidito a Google a ver qué me dice. Porque la idea es que usted lo responda desde el mismo texto que tiene ahí. Entonces, el mismo texto de Patiño, páginas 85 a las 149. Igual lo puede abrir ahí en este momento, pero sí, lo único que es que no recurra pues allá a otros textos. Para esta actividad usted va a tener, ella se va a cerrar a las 8:45. Ella se va a cerrar a las 8:45. Bueno, la vamos a dejar máximo hasta las 9, pero usted calcule, procure no enviármelo por mensaje interno, porque la idea es que tampoco es que usted tenga que hacer una disertación, solamente dar cuenta de la lectura. No hay necesidad de citar, no hay necesidad de hacer todo esto, solamente dar cuenta de la lectura. Entonces, de acuerdo a la lectura, describa. Yo lo voy a escribir aquí en el chat. De acuerdo a lo leído, describa. Primero, estructura social. ¿Cómo se describe ahí la estructura social? La estructura eclesial, de lo que se acuerde, ¿vale? O sea, a mí lo que me interesa es mirar que haya realizado la lectura. El tercero, aquí esta sí es muy directa, ¿sí?
porque yo creo que tuvo que haberle llamado la atención, que fue el intento ecuménico del siglo ¿Qué fue el intento ecuménico del siglo XVII? Entonces, descríbalo. O sea, hable un poquito ahí. Descríbalo. Descríbalo. Y el cuarto, algo que usted haya leído y quiera comentar. Ahí sí libremente la lectura. Y para todo eso usted va a tener solamente una paginita, ¿vale? Una página. Es decir, no son respuestas, digamos así, muy largas, pero entonces va a tener una paginita. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar aquí. Ay, ahora que se me hizo mi Ulises. Listo. Ya lo tengo aquí. Entonces, usted responde esas preguntas y luego se va aquí a su plataforma en Classroom y lo diligencia aquí en actividades de aprendizaje. Ya está el control de lectura para que lo voy a mostrar solamente aquí. Entonces, actividad 2, control de lectura, septiembre 21, que soy. Entonces, en este espacio de subir la actividad, aquí. Listo, aquí. Y mira, finaliza a las 9 p.m. Mira, inicia a las 6 y finaliza a las 9. Y ya. Es eso, ¿vale? Entonces, sí es importante porque sí lo voy a hacer cada semana, que usted lea las páginas que corresponden, ¿vale? Porque finalmente de ahí van a salir las actividades. Entonces, pueden empezar a hacer su documento y yo me voy a quedar aquí conectada y cuando finalicen, entonces me dicen ya y ahí sí ya nos desconectamos, ¿vale? Pero pueden mirar el documento, pueden esto, pero la idea es que hayan leído antes porque pues si usted no leyó en media hora muy difícilmente alcanza, ¿vale? Y la idea es que no me vaya a hacer copiar y pegar, eso sí no vaya a tomar ideas del autor y eso, no, o su merced, analícelo y lo explique en sus propios términos, ¿vale? Entonces, empiecen, ¿sí? ¿Alguien no lo tiene claro? Si alguien no lo tiene claro, hable ahora, de una vez. Vale, listo. Entonces, empiecen. Pueden apagar la cámara si quieren, para estar más concentrados.
Hola Daniel, ¿cómo vas? Hola, profe. No, aquí ahora terminando una auditoría. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien, mira, ahí te mandé un mensaje con, de acuerdo a la lectura, lo que debes responder. Entonces, un documento en Word y respóndelo lo que alcances de aquí a la noche, ¿vale? Que se te cierre la... A las 9 de la noche, ¿sí? Sí, Ok, profe. Vale. no hay alcanza. No, no es que tengas que poner citas ni nada de eso, sino la comprensión que te dejó la lectura de la estructura social, eclesial, de ese intento ecuménico y algo que hayas leído y quieras comentar. Está, yo creo que alcanza, mejor dicho, dale, ya no te interrumpo más. Listo, profe. Listo, entonces recuerden ponerlo ahí en la plataforma, en la actividad 2 de control de lectura de hoy, ¿vale? Entonces yo los dejo, terminen la actividad, recuerden hasta las 9 de la noche. Dios los bendiga, hasta luego. Gracias, profe. Descansa. Chao. Mercedes? Ah, no me escucha. Vale, listo, chao.